Amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar en este día con el programa Siguiendo a Jesús, con los temas, predicaciones, enseñanzas del Evangelio de Marcos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El día de hoy vamos a continuar con un tema que es el de la resurrección. Es muy importante, espero que les guste y aprendan un poquito más en este día sobre este tema. Estamos muy contentos de estar con ustedes y el día de hoy vamos a entonar un canto que se llama Canten del Amor de Cristo. Es un canto muy bonito que está en el Himnario Bautista en el 493. Si lo gustan seguir, pues lo vamos a cantar con mucho gusto. ¿Sí sabes? ¿Eh? De victoria en victoria, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, aún la voz, la historia, reiremos del gran vencedor. Firmes vamos a la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo escuchemos, aleluya, gloria al Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, aún la voz, la historia, diremos del gran vencedor. Amén. Gracias a Dios por este canto. Bueno, antes de continuar, como ya es nuestra costumbre, vamos a elevar una oración al Señor. Y vamos a continuar enseguida. Padre, te damos gracias una vez más en este día por la bendición que nos das de estar aquí nuevamente, listos, Señor, para compartir el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu nos guíe en todo lo que hablemos y digamos o compartamos. Dirige nuestras palabras y nuestros pensamientos, Señor. Y toma en tus manos, Señor, nuestras necesidades de todos tus hijos, nuestros amigos, nuestros familiares, cualquiera que sean, Señor. Y te rogamos que en este día podamos ver tu mano de amor y de poder. Señor, gracias porque eres bueno. Ayúdanos en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues rápidamente vamos a seguir con el tema de hoy. Y estamos en el capítulo 12, los versículos 18 hasta el 27 de Marcos. Marcos capítulo 12. Espero que nos estén siguiendo y podamos juntos pues continuar con este hermoso tema. El día de ayer nos quedamos pues en donde dijimos que estábamos viendo el problema que habían presentado aquellos escribas cuando le presentaron una historia así medio inventada, yo creo, para ver cómo podían atrapar al Señor Jesús en alguna palabra, porque como ellos no creen en la resurrección, en el libro de Moisés, estamos hablando allá en el Pentateuco, pues dice que si un hombre se casa con una mujer y se muere el hombre y no tiene descendencia, el cuñado, el hermano del que falleció, tiene que tomarla por mujer para levantar descendencia a su hermano. Y así pues entonces, según estos hombres, los tramposos que estaban atacando al Señor, le dicen, pues hubo una mujer que tuvo su marido, no tuvo descendencia, la tomó su hermano, y así fueron 7 en total. Y luego lo atraparon, o que lo quisieron atrapar con la pregunta, ¿de quién va a ser esposa en la resurrección, ya que los 7 la tuvieron? Y luego pues otra cosa pues que sí está medio difícil, ¿no?, de contestar, porque
Y luego, ¿qué va a pasar con los otros 6? ¿Van a quedar solteros? ¿Qué va a pasar? Bueno, es algo difícil, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la respuesta del Señor más adelantito. Entonces, vamos a ver el concepto equivocado que tienen de la resurrección estos escribas y fariseos. Entonces, primero, pues los saduceos son los que tienen el problema, ¿no? Sobre la resurrección. Y estos estaban equivocados en su premisa inicial de que la vida venidera sería una continuación de la vida presente en las mismas condiciones como se vive ahora. En gran medida los responsables de este error venían siendo los fariseos, porque ellos predicaban acerca de la vida de resurrección de una forma completamente materialista. No sé si recuerdan ustedes el rico que le dijo, Señor, ¿qué más me falta? Pensando pues que en la vida venidera iba a seguir igual y como no quiso dejar sus posesiones, no, pues es que en la otra vida voy a ser pobre o qué. Bueno, según ellos, hermanos, el matrimonio perduraría por toda la eternidad, al igual que los otros órdenes de esta vida eterna, según los fariseos. Y entonces habían llegado a estas conclusiones porque medían las realidades del mundo de los espíritus en base a lo que veían en el mundo actual. Pero Cristo dijo que la vida venidera no se puede concebir en términos de la vida presente. Y vamos a ver a continuación por lo menos dos causas principales del error que tenían pues los saduceos. Dice la escritura en el versículo 24, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras? Así les contestó, no, estás errando lo que dice la Biblia. Entonces la primera cosa que les dice el Señor es que están equivocados debido a su falta del conocimiento y entendimiento, discernimiento y todo lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia. Entonces, a pesar de que los saduceos presumían de ser muy inteligentes, de ser muy educados, de ser muy cultos en todo esto, el Señor Jesús les dice que en realidad son unos ignorantes. Así se lo dice, pues, erráis ignorando, dice, erráis ignorando las Escrituras. Al hablarles de esta forma, el Señor Jesús está volviendo a mostrar la importancia que para Él tienen las Escrituras. De hecho, Él las considera como el juez supremo. Las Escrituras vienen a ser como el juez supremo en cada situación que se presenta. Esta es una práctica habitual en Él. Por ejemplo, cuando el joven rico le preguntó acerca de la vida eterna, Jesús pues lo mandó a la ley, lo remitió pues al Pentateuco. Los mandamientos sabes, le dijo, los mandamientos sabes, y eso lo vimos en el capítulo 10 de mismo Marcos. Cuando los fariseos quisieron conocer su postura acerca del divorcio, su respuesta fue, la respuesta del Señor, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? Y también en el mismo capítulo 10 de Marcos. Y ahora, con estos saduceos, vamos a ver que hizo lo mismo, que el Señor hace lo mismo, pero aunque ignoran ellos las Escrituras, esto no les impedía usarlas y así lo hicieron cuando presentaron al Señor Jesús su pregunta acerca de la resurrección. Entonces esto ocasiona que el Señor se queje del mal uso que ellos están haciendo de la palabra de Dios y de lo atrevida que era pues la ignorancia que ellos tenían sobre la Escritura. Entonces, la razón está en que ellos citan la Escritura, la palabra de Dios, de una manera superficial, con ideas que son preconcebidas y sin detenerse a ver las múltiples indicaciones que por medio de ellas tenemos la vida eterna. Desgraciadamente, esto sigue ocurriendo con mucha frecuencia en el día de hoy. Muchos de los que se dedican a criticar la Biblia tienen que confesar que nunca se han detenido a examinar las evidencias acerca del carácter natural que tiene la Escritura. Todo el conocimiento que tienen de las Escrituras les viene a través de las obras de personas incrédulas y escépticas, pero no de haberlas estudiado directamente, por lo que su conocimiento siempre va a ser incompleto y siempre va a ser tendencioso. Así es. Esta ignorancia de la Escritura resulta muy peligroso.
muy peligroso. No cabe duda de que las edades más tenebrosas que el cristianismo ha vivido han sido aquellas cuando la Biblia se ha retirado de las manos del pueblo. Pero parece que no terminamos de aprender de los errores del pasado, porque en el tiempo presente, aunque tenemos el inmenso privilegio de disponer, de tener una copia de la palabra de Dios en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua, sin embargo, la mayoría de la llamada cristiandad sigue desconociendo la palabra de Dios. Debemos grabar profundamente en nuestro corazón aquella reprensión que el Señor hizo a los saduceos. No sea que nosotros mismos caigamos en errores terribles por la ignorancia o el desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, debemos hacer un esfuerzo por leerla, por investigarla, por inquirir en ella, por aprenderla y enseñarla pues de una manera correcta a otras personas. Ahora bien, si los saduceos son personas inteligentes y tienen recursos suficientes para estudiar las Escrituras, la pregunta es, ¿por qué siguen siendo ignorantes de ella? Bueno, la razón última está en que ellos no aceptan las Escrituras como una revelación inspirada de Dios. Ellos rechazan todo lo sobrenatural y solo están dispuestos a creer en aquello que pudieran comprobar por sí mismos, como ya lo dijimos al principio en las características generales que dimos de los saduceos. Así rechazan ellos la autoridad de la palabra de Dios y establecen la verdad sobre la base de sus propias percepciones, de sus propios criterios. De ahí, hermanos, amigos, que cuando alguien quiere interpretar la Biblia de acuerdo a su propio criterio, pues ahí ya estamos mal, porque todos tenemos una opinión diferente de las cosas, de cualquiera que sea. Y entonces, si no tenemos una base firme, sólida, como es de la Biblia, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y muchos hombres en el día de hoy saben lo mismo, pero de esta manera se encierran como en un callejón sin salida, puesto que el mundo más allá de la tumba no ha sido contemplado por ningún mortal. El único que puede hablar de ello con una autoridad absoluta es el Señor Jesucristo, en virtud de que después de morir, Él resucitó de los muertos. Que no se nos olvide esto. Entonces, no tratemos de especular, no tratemos de imaginar cosas, porque nuestra imaginación es, bueno, muy grande y puede pensar muchas cosas. Entonces nos puede llevar a un punto donde no sabemos qué hacer. Entonces debemos de estudiar con cuidado la palabra de Dios y creer en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede decir qué hay más allá, qué hay en la otra vida. Bueno, dice el Señor, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, agrega enseguida. Entonces dos cosas se ignoran. Número uno, ignoran la palabra de Dios deliberadamente. Y también ignoran el gran poder de Dios, la segunda cosa. Y esto es el segundo error que tienen los saduceos, que ignoran el poder de Dios. Al igual que los materialistas de hoy en día, ellos creían que Dios no podía hacer lo que el hombre no puede hacer. Esto les lleva a rechazar todas aquellas enseñanzas sobrenaturales de la palabra de Dios, incluida, por supuesto, la resurrección. Para ellos, Dios no puede crear un orden de cosas diferentes del que vivimos aquí. Y si ha de haber algún cambio, este será debido a los esfuerzos del hombre para mejorar el mundo. Eso es lo que piensan los saduceos. Entonces ellos ignoran el poder de Dios. Y el versículo 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, son palabras del Señor, ni se casarán ni se darán en casamiento. Bueno, finalmente aquí el Señor explica que el mundo de la resurrección no sería simplemente una continuación de esta vida. Muchas personas han imaginado que la vida en el cielo
conservaría las mejores cosas que hay aquí en la tierra. Esta es una de las razones por las que cada religión hace una descripción diferente del paraíso. En las religiones antiguas, algunos lo imaginaban como un extenso campo de caza, otros como un lugar de lujo donde cada hombre tendrá un buen número de mujeres. Pero todas estas interpretaciones son erróneas porque no tienen en cuenta lo que la Escritura dice y el Señor Jesús lo explicó. Son especulaciones, pues como decía ahorita. Dios va a crear un orden nuevo de cosas en el que los problemas de la tierra, los problemas de este mundo, serán definitivamente resueltos, cualquiera que sean. Y es imposible imaginárselo porque será infinitamente mejor que cualquier cosa que nosotros hayamos podido ver, palpar y conocer, pues aquí en la tierra. Y entre las cosas que el Señor Jesús explica que cambiarían está también el matrimonio. ¿Cómo la ve? Entonces no debemos olvidar que su propósito fundamental aquí en la tierra es el promover continuidad a la raza, sirviendo también como para el consuelo y el apoyo mutuo del hombre y de la mujer. Pero en la nueva creación, escuche esto, no existirá la necesidad de seguir reproduciéndose, porque una de las razones del matrimonio es la reproducción de la raza humana. Entonces no va a seguir reproduciéndose porque ya no habrá más muerte. Porque entonces por esta razón el Señor Jesús dijo que seríamos como los ángeles, o sea, en los cuales los saduceos tampoco creían en los ángeles, porque nunca moriremos ni tampoco nos casaremos. Esto es importante, pero otra cosa importante, otro aspecto importante que también cambiará tiene que ver con nuestros cuerpos. ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? Es importante aclarar esto porque muchos piensan en la resurrección como un volver a la vida, como la reconstrucción material del cuerpo terrenal, y pensando en esto, pues se enfrentan con un sinfín de preguntas para las que no tienen tampoco la respuesta o la solución. La pregunta es, ¿qué ocurrirá con aquellos cuerpos que fueron desgarrados o que fueron deshechos por explosiones o cuyas cenizas fueron desparramadas a los cuatro vientos? Quienes razonan así no han comprendido que el cuerpo de resurrección, pues el cuerpo resucitado, tal como nos lo enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, será un cuerpo diferente, resucitado, nuevo y glorioso por el poder de Dios. Y con esto, como el día de ayer, les leí un pedacito de lo que dice 1 Corintios 15. Una vez más voy a leer una porción, los versículos 52 al 54, que dicen así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 52 al versículo 54. Y si usted quiere leer también 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, ahí explica también cómo en el orden: primero los muertos en Cristo serán resucitados y si se encuentran con el Señor en el aire, luego los que estén con vida serán transformados. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo será glorificado para también unirse con todos los demás, con el Señor Jesús en el aire, tener ese encuentro con Él y luego pues ir a lo que sigue, que son las bodas del Cordero, y luego aquí sigue pues la tribulación. Entonces vamos a resucitar en un cuerpo nuevo. No dice la Biblia tampoco la edad del cuerpo, pero lo que sí es un cuerpo glorificado que no estará sujeto pues ni a la materia ni a las cosas de esta vida,
será un cuerpo muy diferente, semejante pues al del Señor Jesús cuando Él resucitó. Entonces dice la Biblia, ustedes cerráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso le dijo a los saduceos en aquel tiempo, pero también se lo dice al hombre en el día de hoy, aquel que duda o que no cree de las cosas sobrenaturales como es la resurrección. Y luego dice el Señor, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Hace una pregunta en el versículo 26. Y aquí vemos que por último que el Señor iba a responderles con las mismas, de la misma manera que ellos le presentaron la pregunta, con las escrituras, con las que ellos habían hecho la pregunta. Porque para ello el Señor utilizó una historia sacada del Pentateuco al que los saduceos concedían autoridad, es cierto. Cuando el Señor Jehová Dios, se reveló a Moisés, ¿se acuerdan? En la zarza, cuando el Señor llamó a Moisés, después que salió de Egipto, estuvo con su suegro Jetro trabajando como pastor de ovejas, y allá buscando unas ovejas se encontró con una zarza que ardía, pero no se consumía. Llega hasta la zarza a ver qué estaba pasando, y de ahí le habla el Señor, donde le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde estás pisando es santo. Entonces ahí el Señor le llama a Moisés en la zarza que ardía y le indica pues que su relación con Abraham, le habla de su relación con Abraham, con Isaac y con Jacob. O sea, estos hombres del pasado, Abraham, Isaac y Jacob, habían muerto hacía mucho tiempo. Entonces el Señor se identifica con ellos como si estuvieran vivos de una manera permanente y que no se había interrumpido por la muerte de los patriarcas. Lo dijo el Señor de esta manera y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En Éxodo capítulo 3, versículo 6. Aunque todos estos hombres habían muerto cientos de años atrás, antes de que Moisés naciera, sin embargo Dios seguía manteniendo una relación viva con estos personajes, con estos grandes hombres. Y es por eso que no dice, yo fui Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Y Cristo deduce de este hecho que, puesto que hay vida después de la muerte, necesariamente tiene que haber también resurrección, porque la existencia humana plena requiere la unión del cuerpo y del alma. Además, la resurrección es una necesidad absoluta si Dios ha de cumplir, pues con las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no hemos de olvidar que Dios se compromete a bendecir en diferentes aspectos que ellos nunca llegaron a ver antes de su muerte, pero la resurrección hará posible el pleno cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Entonces, termino diciéndoles pues que el Señor Jesús afirmó que hay resurrección de muertos. Sí lo hay. Su propia resurrección es la mayor garantía de todas las que tenemos en la palabra de Dios de que nosotros también vamos a resucitar. ¿Ha leído lo que dice Juan 11:25? Le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, con estas palabras, Marta dijo, pues Señor, yo ahora creo en ti. Fue cuando ella pudo reconocer al Señor Jesús como su Dios. También señaló el error de los saduceos y sus causas, diciéndoles pues que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Entonces vemos, hermanos, que este debate que Jesús sostiene con estos hombres sigue teniendo plena actualidad en el día de hoy. La iglesia de Jesucristo se enfrenta hoy a estos mismos ataques. Muchos quieren quitar del cristianismo todo elemento sobrenatural, pero el verdadero cristianismo que el Señor Jesucristo y sus apóstoles predicaron es sobrenatural. Por un lado se basa en una revelación que trasciende al saber humano y por otro anuncia una nueva vida que solo el poder de Dios podrá producir. Entonces, si despojamos al cristianismo de todo lo que es sobrenatural, lo único que nos queda es una ética mansa e inofensiva, un conjunto de reglas morales sencillas con algunos ritos religiosos. Pero esto, ¿sabe qué? No salva a nadie ni tampoco satisface a nadie.
Y eso es lo que vive mucha gente en el día de hoy. Entonces, hermanos, mantengámonos en el cristianismo, de la resurrección que nos lleva a vivir por el poder de Dios. Confiemos que un día Cristo nos levantará de los muertos y transformará completamente nuestra vida, dándonos un nuevo cuerpo y dándonos una nueva vida en un mundo diferente, en un mundo mejor. ¿Quién quiere vivir ahí? Pues yo, espero que ustedes también. Gracias por acompañarnos en este tema tan interesante. Espero que haya quedado un poco mejor, más claro ahora este tema tan importante de la resurrección. Entonces, ver que sí hay resurrección, pues el Señor resucitó. Y un día también nosotros resucitaremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa doctrina, esta esperanza que tenemos nosotros de que un día si estamos muertos vamos a resucitar para vida eterna. Gracias, Señor, por la enseñanza tan importante que hemos considerado. Bendícenos a todos y ayúdenos para afirmar, Señor, nuestras bases, nuestras convicciones en tu palabra y en el poder de Dios. Que así sea, Señor, y que toda aquella persona que esté desconociendo lo que la Biblia dice, pues ayúdenos para enseñarles lo que dice y ellos puedan creer en ella y creer en Jesús y en el poder de Dios para que sean salvos. Gracias porque eres bueno, Señor. Sigue ayudando a tu pueblo donde quiera que esté. Ayuda, Señor, a todos los enfermos que tenemos entre nosotros, al hermano Suncirre de allá de Nacosari, que ahora está internado aquí en el Hospital del Seguro de Nogales. Ayúdalo, Padre amado, para que pronto esté sano. Bendice al hermano Abel, a su esposa, a su familia allá en Nacosari, que también han de estar todavía convalecientes. Bendice al hermano Cirilo. También, Señor, él te necesita, ha estado un poquito enfermito, Señor, y te ruego que tú le ayudes a que se recupere pronto. También te ruego por mi hija Sheila, que se ha sentido un poco mal en estos días. Te ruego que pues solo sea eso, una gripa pasajera, lo que le está pasando. Señor, te ruego por la hermana Ruth a la vez, para que tú le ayudes también a recuperarse. Señor, está enfermita y esperemos que ya esté mejor. Sigue ayudando, Señora, a Juan, a Joel, a Diana, a Aarón Perea, Señor, que siguen enfermos, Señor, te necesitan y sobre todo necesitan, Señor, a Cristo en su corazón. Ayúdeles para que puedan dar oído a tu palabra y puedan escuchar que en Jesucristo hay salvación y vida eterna y también hay sanidad. Te ruego por Luz, por Carla, que están pidiendo un trabajo, Señor, nuestra hermana Luz y también Carlita. Señor, ayúdales para que pronto tengan un buen trabajo. Y te ruego que sigas ayudando, Señor, a las personas que han perdido un ser querido, como la hermana Guille, Señor, que pues su tía falleció el día de ayer. Señor, pues dale fuerza y consuelo a esta familia Rodríguez, para que pronto, Señor, puedan pues superar esta pena, esta prueba, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque tú, Señor, estás dispuesto a ayudarnos, cualquiera que sea nuestra necesidad. Te ruego una bendición por nuestra Iglesia Bautista Sinaí, para que nos ayudes en los preparativos que estamos haciendo para nuestro aniversario. Te ruego por los hermanos conferencistas que van a venir a apoyarnos el viernes y el sábado, al hermano Oropesa, al hermano Torres, al hermano Luna, Señor, para que todo vaya bien con ellos y tengamos una fiesta espiritual muy bonita. Gracias, Señor, porque eres bueno y tú nos has de ayudar en todo. Sigue ayudando a todo tu pueblo, a toda la iglesia y a todos los pastores y las iglesias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos para Nancy Flores. Ahora se conectó Nancy. Dios te bendiga, Nancy. Espero que estén bien por allá en Waco, Texas. Cirilo, hermano Cirilo Torres, también estuvo con nosotros. La hermana Cecilia, la hermana Hilda Amelia, Marta Perea, Leticia Carlini, Carmen González, Oscar Luna. También estuvo el hermano Oscar Luna. Que Dios le bendiga, hermano. Y la hermana Guille. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.